¿Qué es la Torá? La Torá es en sí la instrucción de Elohim para su pueblo, del Todopoderoso. Yahweh es su nombre. La Torá es donde vienen las leyes, los mandamientos. Y por cierto, hago este paréntesis. Se ha traducido mal como ley. Y dicen ley, se oye así como feo, ¿no? Como una cosa impuesta, fea, ¿no? Porque si nosotros leemos al revés la palabra, dice hiel, y la hiel es amargura. Pero la ley de Elohim, la Torá, es más dulce que la miel, que la que destila del panal. Eso está en el Salmo 19. En el cristianismo se dice, ya la ley de Dios ya pasó, ya eso es para los judíos nada más. No. La Torá, recuerda que es la ley de Dios, de Elohim. La Torá no vino a ser abolida. Yahshua HaMashiach mismo dijo que él no vino para abolir la Torá. Entonces abran su Tanaj, su Biblia. La Torá, a ver, voy a explicar esto. La Torá son los 5 libros de Moshe, los 5 libros de Moisés. La Tanaj, aunque algunos lo han considerado también toda la Biblia como tal, consideran ellos que son los Tehilim, los Salmos, los Ketubim, los escritos, los Navim, los profetas. Entonces, en Mateo 5, verso 17, no penséis que he venido para abrogar, o sea, para quitar la Torá. Tal vez en tu Biblia dice ley. Entonces, en lugar de decir ley o pronunciar ley, vas a decir Torá. O los profetas. No he venido para abrogar, o sea, para quitar, sino para cumplir. Ahora, muchos cristianos, que cristiano y católico es prácticamente lo mismo porque adoran el domingo, después hablaremos del Shabbat, dicen, bueno, la ley ya no es, ahora es la gracia. Ahora ya la ley de Dios ya no existe, ya no, para nosotros no. Bueno, pero quiero que abran su Biblia y lo vean ustedes mismos. Ahí velo en tu Biblia católica o en tu Biblia cristiana. Romanos 3:31. Y esto es para que tú después le enseñes a otros y salgan rápido del engaño de Roma. En Romanos 3:31 dice, luego por la fe invalidamos la Torá en ninguna manera, sino que confirmamos la Torá. Entonces, no se invalida la Torá por la fe, sino que se confirma. Cuando tú compras un aparato electrodoméstico, vienen unas instrucciones y tú las debes de leer con cuidado para no cometer un error ahí. Porque si se conectan mal algunos cables, se puede crear un corto y se echa a perder el aparato. Sea un horno de microondas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, cuando vamos en carretera, vamos viendo señales, curva a la derecha, curva a la izquierda, son instrucciones, tanto para un aparato electrodoméstico como cuando vamos manejando. Si no seguimos las instrucciones del aparato eléctrico, decía yo, se puede crear un corto y se puede echar a perder el aparato por una descarga eléctrica, etcétera. O si no seguimos bien las instrucciones de lo que nos vayan marcando en la carretera, las señales de tránsito, curva peligrosa, por ejemplo, y vamos muy acelerados, cuidado, el Eterno no lo quiera, podríamos tener algún accidente, reprendemos eso en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Entonces, si no seguimos las instrucciones en la carretera, cuidado, podemos tener algún problema. Entonces, son instrucciones para que nos vaya bien en la vida. Y la Torá, eso es, instrucción de Elohim, del Todopoderoso, del Dios de Israel, para que se entienda un poquito más claro para los que son muy nuevecitos. Y entonces, si nosotros estudiamos la Biblia, la Tanaj, entonces tendremos la instrucción de cómo nos va a ir bien en la vida. Hay instrucciones en la Torá, en la Tanaj, en la Biblia, para ser un buen papá, para ser un buen hermano, en primer lugar para ser un buen hijo del Eterno, del Todopoderoso, para tener economías sanas, para tener salud espiritual en el alma y en el cuerpo, etcétera. Entonces, si seguimos esas instrucciones que están de parte del Todopoderoso, de parte de nuestro Creador, nos irá bien en la vida. Las personas que no han obedecido las instrucciones de nuestro Elohim han acabado mal. ¿Qué es lo que ha hecho en especial la Iglesia Católica Romana? Tratar de confundir a la gente para que no se sepa la verdad. Durante muchísimos años se tuvo escondida la Biblia, y aquel que la leía lo quemaban vivo en la hoguera y con leña verde. En 1960 todavía las misas
que no sirven para nada, eran en latín. El sacerdote estaba de espalda. Por cierto, la palabra sacerdote es una palabra compuesta y significa sacrificador de cerdos, como Antíoco Epífanes, para los que ya saben un poquito más. Entonces, las misas en latín, la gente no entendía nada, el sacerdote estaba de espaldas, era un engaño para el pueblo, solamente agarrarles el dinero y las propiedades, porque eso sí, aquí en México y en todos lados. Bueno, la idea es esta, que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Entonces el juego de Hasatán, de Satanás. Yahshua HaMashiach la reprenda. Muchos dicen, bueno, esto no es pecado, esto es bueno, o viceversa. Entonces vamos a Isaías, el nombre en hebreo Yesayahu. Si tú no tienes una Biblia, una Tanaj, que tenga los nombres verdaderos, los nombres restaurados, Yahweh, Yahshua HaMashiach, Ruach HaKodesh, Shabbat, no te preocupes, por lo mientras puedes seguir con esa Biblia. Yo no digo que no consigas una, haz el esfuerzo por conseguir una, pero lo que te recomiendo es que en lugar de leer los nombres falsos, porque son nombres falsos, después lo vamos a ministrar en el tema del nombre del Eterno, del Todopoderoso, en lugar de mencionar esos nombres, menciones Yahweh, Yahshua, Ruach HaKodesh. Cuando diga día de reposo, ¿cuál es? Shabbat. Ahora, ¿por qué nosotros tratamos de hablar más en hebreo? Porque es la Lashon HaKodesh, la lengua santa, la lengua pura. Entonces vamos a Isaías 5, verso 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso es lo que han hecho las religiones, cambiar todo lo que dijo el Eterno. Dice Juan 14:15. En Juan, Yohanan en hebreo, vas a ver que tu Biblia dice San Juan, San Marcos, San Benito, pero eso no existe. Sus nombres eran hebreos. Toda la Biblia es judía, es hebrea. Y el San se lo puso la Iglesia Católica Romana y no tiene nada que ver. Juan 14, verso 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces Yahshua quiere que le amemos. ¿Cómo lo vamos a demostrar? ¿Siendo rebeldes? ¿Guardando el domingo, que no es el día correcto? No, guardamos sus mandamientos. Y uno de ellos es el Shabbat, el día correcto de adoración. Ahora, el cristianismo ha hecho creer a la gente que creyendo en Jesús o Jesucristo, que no es para nada el nombre correcto, son salvos, pero haciendo lo que se les da la gana. No es así la salvación. La salvación, y lo vamos a ver en un tema aparte, es una fe, o sea, creer obedeciendo. Creemos en el Elohim Todopoderoso, Elohim de Israel, y obedecemos sus mandamientos. Entonces, no nos salvamos por nuestros propios méritos, pero tenemos que guardar la Torah porque le amamos. Es decir, más bien, guardamos la Torah porque le amamos. Entonces, guardar la Torah sola no salva. Salva la fe obediente. Nosotros le llamamos emuná o emunaj. Fe, creer, confiar y obedecer. Tres cosas que ustedes que son nuevecitos van a aprender. Eso es fe. Porque si te preguntan, ¿qué es fe? Es creer, sí, pero también confiar en Elohim y obedecer sus mandamientos. Ahora, si yo soy salvo porque creo en Él, lógico es porque le estoy obedeciendo, pero no me salvo porque yo guarde el Shabbat nada más. No, sino por sus méritos, por su sangre derramada en el madero. Entonces, si yo le amo, por consecuencia, guardo la Torah. Y si yo le guardo la Torah, estoy demostrando que le amo. Es mentira que alguien diga, yo amo a Yahshua, y no guarde sus mandamientos. Dice la bendita Tanaj, la Biblia, la Tanaj, que Yahshua es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, es por siempre. Entonces, su palabra es verdad, la Torah es instrucción, ya lo vimos con algunos ejemplos. Y a su palabra nadie le puede quitar, ni nadie le puede agregar.
porque el que le agrega o le quita es maldito, porque se está creyendo Elohim. Ahora, muchos dicen Shaul o Pablo, dice, no guardaba la Torah, no guardaba la ley de Dios, él era cristiano, guardaba el domingo, no, él era judío, él guardaba el Shabbat, el día de reposo, las fiestas. Y Romanos 7:12 dice, de manera que la Torah, la verdad, es kadosh, es santa, y el mandamiento kadosh, justo y bueno. Entonces, él no le agregaba, ni le quitaba, ni era cristiano. La iglesia cristiana nació mucho después, de hecho en el año 315, con Constantino, un emperador romano que cambió el día de adoración. Él simuló convertirse, pero él nunca se convirtió, él siguió adorando al sol hasta su muerte, Y es que si tú analizas cómo se dice, tú que sabes inglés, donde hay día del sol, el domingo, eso es el día del sol. Nosotros guardamos Shabbat. Ahora, vamos a ir por favor al Salmo 19 y en el verso 7, nada más para que veamos que la Torah es perfecta, y si es perfecta, algo que es perfecto no necesita modificación, no necesita agregarse, no necesita quitarse. La Torah es perfecta. Salmo 19, verso 7. Dice, la Torah de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. La Torah de Elohim es perfecta, decía yo, porque lo dice la misma Torah, que la misma Tanaj. Entonces vamos a buscar en la carta de Santiago, que recuerden su nombre es Jacobo, Santiago 1, en el verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta Torah, ahí está, perfecta, de la libertad, la de la libertad, porque con la Torah tenemos libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, o sea, no solamente oír, sino hacedor de la obra, este será muy dichoso en todo lo que hace. Ahora, explico esto. El pueblo cristiano dice esto. Bueno, nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y si los judíos quieren ser esclavos de la ley de Dios, pues ese es su problema, eso dicen ellos. No, la Torah aquí está diciendo que da libertad. Si yo no robo, no adultero, no fornico, no veo cosa mala, etcétera, etcétera, soy libre de Satanás. Yahshua HaMashiach le reprenda. Entonces, es uno libre. Dice Yahshua, después lo veremos, que la verdad os hará libres. O sea, la verdad, la Torah, ya lo hemos explicado, que la única verdad es la Torah. Ahora, siempre que uno guarda los mandamientos de Elohim, tiene uno bendiciones. Si no los guarda uno, está uno bajo maldición. Eso dice la Biblia en realidad, la Tanaj, la Torah. Entonces, en el capítulo 28 de Deuteronomio, no vamos para allá, pero simplemente anótenlo, Deuteronomio de Barín, capítulo 28, están las bendiciones y las maldiciones. Bendito serás en tu entrada y en tu salir, bendito será tu artesano, bendito será tu ganado, etc. Si cumples la Torah. Maldito serás en tu entrada, en tu salir, maldito será